si hay alguien que sabe de esto, porque como Fernando Sabore, en las ventas de los productos de primera necesidad en almacenes y comercios mayoristas lo sabe muy bien. Pedro Busetti, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO, conoce mejor que nadie lo que cuesta pagar los bienes como medicamentos, como gas, luz, tarifas en la economía argentina. Pedro Busetti, un gran gusto. Jorge Chamorro saluda en Ecomedio. ¿Cómo va, Pedro? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por llamarnos. Siempre es un placer, Pedro. Y la primera pregunta que hago, hoy, ¿es fácil pagar los servicios en la Argentina con lo que pasa con el bolsillo? Bueno, a ver, nosotros hicimos un pequeño informe sobre cuánto gasta o qué porcentaje del ingreso de un haber jubilatorio mínimo gasta un jubilado consumiendo lo mínimo. O sea, tomamos en cuenta un jubilado que cobra el haber mínimo jubilatorio, que son menos de 300.000 pesos, tomamos en cuenta el gasto de energía eléctrica, el gasto de gas y el gasto de agua. En el año 2023, a fines del año 2023, el porcentaje de lo que ganaba el jubilado, que en ese momento eran 105.700 pesos, era el 6,18%. 6,18. Ahora es prácticamente más del doble, es el 13,5%, teniendo en cuenta siempre el haber mínimo jubilatorio y además tomando como referencia el consumo mínimo de electricidad, el consumo mínimo de gas y la tarifa mínima de AISA. Nosotros estamos trabajando hace largo tiempo ya en centros de jubilados, y la tarifa mínima que nosotros vemos, la factura mínima que vemos en las casas de los jubilados son de 40.000 pesos. O sea, si a esto, que estamos hablando de 300.000 pesos en haber jubilatorio, le tomamos en cuenta el gasto que hoy tiene una familia, un jubilado, a 40.000 pesos, es mucho más del 13,5% que estamos diciendo. Simplemente tomamos el consumo mínimo. Ahora, hoy, un jubilado que gana, como decimos, el haber mínimo y tiene que, digamos, que si quiere usar el aire acondicionado en verano, si quiere usar la estufa en invierno, tiene que gastar mensualmente entre 40 y 50.000 pesos, lo cual sobre un salario de 300.000 es prácticamente un 16 o un 17%. Y esta es la realidad. Ahora, otro dato sobre el tema de los jubilados, Jorge. En el día de ayer, el PAMI publicó, con la firma de su interventor, el señor Leguizamo, el aumento que van a pagar los jubilados de los medicamentos este mes de mayo. 3,7% de aumento. Cuando los medicamentos, según el INDEC, venían aumentando en términos generales de 1.1 y 1.5, el interventor del PAMI autoriza un aumento del 3,7% en los medicamentos que consumen los jubilados. Esto es realmente insólito. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta los datos del INDEC, en los primeros 4 meses del año, el aumento de los medicamentos en general no llegó al 9%. Sin embargo, el aumento de los medicamentos que autoriza el PAMI supera el 15%. O sea, está frente al ingreso, al gasto de la familia de los jubilados. Ah, pero qué increíble. Después uno se pregunta cómo es la desesperación del gobierno por bajar la inflación cuando desde los mismos precios regulados del Estado se permite esto, lo mismo que en los combustibles, la luz, en el gas. Es inexplicable. ¿Cómo? ¿Es como que se tiran un tiro en el pie? ¿O qué ves de esto, Pedro? Bueno, a ver, evidentemente el ajuste
siempre lo pagan los más débiles. En el caso de los jubilados, evidentemente, el bajo aumento de los haberes jubilatorios, que va acompañado con el aumento de los servicios públicos, el aumento de los medicamentos, el aumento de los alimentos, hace que cada vez el jubilado, el matrimonio jubilado, pueda consumir menos. Esto da la pauta, la caída del consumo que ha habido, que viene sucediendo durante los 15 meses de gobierno de Javier Milei. Ahora bien, a partir del mes de junio del año pasado, el gobierno nacional decidió aumentar las tarifas de luz, de gas y de agua en el área de concesión de AISA por un índice que está compuesto por el índice de precios mayoristas, el IPC y el índice de incremento salarial de los convenios de trabajadores registrados. Eso se viene aplicando desde el mes de junio del año pasado. ¿Qué se acaba de resolver? Recientemente hubo una audiencia pública en febrero para la revisión tarifaria integral de las empresas de gas natural. En el mismo mes, a finales del mismo mes, se hizo la audiencia pública para la revisión tarifaria integral de Edenor y de Edesur. Como no se puede aplicar el aumento en forma compulsiva y en un primer mes, ¿qué se ha establecido? Que ese aumento que se le da a las empresas de gas y a las empresas de luz se vaya prorrateando en 20 meses. O sea, vamos a tener el aumento que está por inflación, como decíamos recién, por este componente de los tres índices, más el ajuste que el gobierno autoriza a las empresas de energía eléctrica y de gas natural a aplicar como parte de la revisión tarifaria quinquenal. Y a esto hay que sumarle, está decidido que a partir del 31 de julio quedan sin efecto todos los subsidios a la energía, tanto en energía eléctrica como en gas natural. Con la promesa... ¿Cuándo, Pedro, podés repetir la fecha, por favor? El 31 de julio de 2025, o sea, estamos en mayo, prácticamente dos meses, con la promesa de crear una canasta básica energética, promesa que se hizo ya el año pasado, que nunca se cumplió, nunca llegaron a poder determinar cómo iba a ser esa canasta básica energética. Mientras tanto, está fija la fecha de caducidad de los subsidios a la energía. O sea que, claro, será por eso que me cuentan técnicos del INDEC, que ellos tienen toda preparada el cambio de metodología de los ponderadores para revertir esa tendencia que sí tiene la capital federal, Cava, que es que ponderar más fuertemente los servicios por sobre los bienes, porque a nivel nacional prácticamente el 60% de los ponderadores caen sobre algunos bienes importantes, pero bienes, y los servicios como luz, gas, agua, combustible, colectivo, todo lo que vos estudiás, Pedro, eso tiene una ponderación menor, atrasada de metodología de hace 20, 25 años, y el gobierno no autoriza eso porque no quiere que se refleje esto que vos contás. Bueno, evidentemente el mantenimiento de una metodología que ha caído ya, que ha caducado como vigente, le permitió al gobierno nacional sostener estos indicadores de inflación, el 2,4, el 2,7, el 3,7, porque en esa metodología no estuvieron incluidas en la proporción que corresponde los servicios públicos, gas, energía eléctrica y agua. Entonces, como la metodología está basada, digamos, mayormente en los alimentos, al congelarse o al detenerse la inflación de los alimentos, el índice de precio al consumidor da siempre en forma limitada. Ahora quieren hacer al revés. Ahora, como el aumento de los servicios públicos viene en el orden del 2, el 3, 4%, quieren modificar la metodología para que siga dándole esos datos que son favorables a la decisión de frenar la inflación, modificando los datos, en realidad. Bueno,
Vos que desde Deuco sos un seguidor de los temas, te comparto lo que me dijo Fernando Sabore, el titular de la Confederación de Almaceneros de la Argentina. Me dijo que está notando que muchas grandes empresas formadoras de precios prácticamente habían empezado un raid a partir de abril de $1 a 1.300, 1.400, y que ante la falta de consumo y la gente yendo a segunda y tercera marca, empezaron a recular ahora, porque no venden, no hay plata para comprarles. Bueno, ese es un dato que se viene dando, digamos, la caída del consumo no es nueva, se viene acentuando, se acentúa ahora porque realmente la crisis ya llega a un límite donde el ciudadano, la familia, tiene que no solamente restringir consumos, sino cambiar métodos de consumo, como es esto, ¿no? De las primeras marcas de alimentos, cambiarlo por segundas, terceras marcas, que pueden ser de la misma calidad, pero evidentemente tienen un costo menor. Ahora, digamos, el caso de la carne, los datos que da el INDEC de la carne, relacionado con los precios que pagamos en la provincia de Buenos Aires, no en la capital, no tienen nada que ver los precios reales que vemos en las carnicerías, o inclusive vemos en los supermercados, donde vemos la nalga, 12.000 pesos, el asado 11.000, digo, también hay una manipulación en eso, en el precio que tienen los alimentos. En realidad, deberíamos saber bien cómo mide el INDEC, para que algunos precios que nos parecen que no son acordes a la realidad que vivimos los argentinos, ellos lo están publicando, ¿no? Es un tema para discutir y para conversar. Bueno, lógicamente es muy difícil llegar a discutir o llegar a conocer cómo se toman esos precios. Ahora, ¿vos qué querés decir? ¿Que en el conurbano los precios son más caros de lo que dice el INDEC o más baratos? No, en el conurbano, a ver, vamos a decir lo siguiente. En este momento, el 75% del consumo de los alimentos, los argentinos lo hacemos en los comercios de proximidad. Ya los supermercados no tienen el 60, el 65% del consumo como tuvieron en décadas pasadas. Por eso la crisis de los grandes supermercados, que se les cae el consumo, evidentemente una familia que tiene un ingreso de 500, 600 mil pesos, un jubilado que tiene un ingreso de 300 mil pesos, no va a ir a un supermercado que no está cerca de su casa a tomar el colectivo, a usar el automóvil, para gastar 20, 30 mil pesos que los trae en una bolsa de consorcio. Acá, hoy, para ir a un supermercado y abastecerse, hay que gastar 150 mil pesos. Bueno, la posibilidad no la tienen la mayoría de los argentinos. Por eso consumimos los lugares de proximidad, donde el almacenero, así como cuenta y lo explica Fernando Sabore, cada vez que se le da oportunidad, recurre a la compra en los mayoristas. Y el mayorista tiene un precio que no le permite al comerciante minorista competir con las grandes cadenas de supermercados. Claro. Vivimos en las zonas alejadas, o lo que vivimos en el Gran Buenos Aires, en los barrios, pagamos más caro que lo que podría pagarse si uno comprara en los grandes supermercados. Ahí está el dato. La realidad. Bien. Por eso, no digamos, no queremos invalidar los datos del INDEC, pero creemos que hay que elaborar una canasta de precios diferenciada entre el comercio de proximidad y el comercio grande, el supermercado, el hipermercado. Entonces, si la referencia se hiciera sobre los precios que pagamos en los comercios de proximidad, seguramente quedaría otro resultado de mucho mayor porcentaje de incremento que los que viene dando el INDEC mensualmente. Me refiero exclusivamente a alimentos, ¿no? Sí, quedó clarito. Y es un tema que justamente los ponderadores, porque cuando uno habla con los técnicos del INDEC, y con razón, ellos se enojan porque dicen, nosotros no manipulamos nada, somos miles de funcionarios que en todo el país salimos a relevar.
y esto vos, Pedro, lo sabés mejor que yo, no hacemos trampa, no hay manera de hacer trampa porque entre nosotros mismos se sabría, no hay lo que sí se puede hacer es que hay una metodología ya vetusta, antigua, no ayornada, y que no refleja la realidad como vos bien lo estás contando, la nueva realidad argentina. Son dos elementos importantes. Uno, la metodología, y otra es, separar el relevamiento del gran supermercado, que tiene condiciones económicas de compra, mayor escala que el comercio minorista, ¿no? Del comerciante de barrio, del comerciante que va al mercado, al supermercado mayorista, que paga, obviamente, más caro que lo que obviamente paga el supermercado cuando compra los productos. No es lo mismo una gran superficie comercial en forma directa con las grandes empresas. Un supermercado no va al mayorista a comprar productos de Molino, de Arcor, de Aceitera General de esa. Los recibe directamente. Por la escala económica que tiene, paga precios diferenciales mucho menores que los que paga el comercio minorista que va a comprar al mayorista de la zona. Esto es, nosotros entendemos, hace que los que vivimos, los que compramos alimentos en los comercios de proximidad, sintamos y se percibe claramente que la inflación es mayor a lo que el INDEC nos dice mensualmente. Bien, Pedro, te saco de lo micro, que es lo más importante y más enriquecedor de la tarea de Deuco, y te llevo a lo macro por la experiencia de años y años en esto. ¿Realmente crees que ese consumidor hoy, que no le alcanza el sueldo o que está con dificultades para comprar lo que desea, va a terminar comprando la leche o la harina con dólares? Bueno, lo que sí sé, que lo comprobamos diariamente, es que para pagar las facturas de energía eléctrica y de gas natural y de agua potable, muchas familias se endeudan para poder hacerlo. Este es un dato concreto de la realidad, que está relacionado también con los sectores donde nosotros trabajamos, que son los sectores tal vez de menores ingresos, clase media baja, sectores más bien con ingresos, bueno, como los jubilados, ¿no es cierto? Los centros de jubilados donde la mayoría de las personas que vienen a las reuniones ganan la mínima, puede haber gente que gana un poco más, pero la mayoría gana la mínima. Bueno, esas familias, al llegar facturas extraordinariamente altas de luz y de gas, se han tenido que endeudar. Este es el estudio que habría que hacer sobre cuál es el nivel de endeudamiento que tienen las familias argentinas a partir de las modificaciones estructurales que ha producido el gobierno de Javier Milei. No solamente los créditos al consumidor bancario, hablemos de donde recurre la mayoría de las familias que se tienen que endeudar, que son a entidades no bancarias, entidades comerciales, financieras, donde la tasa de interés supera el 200% anual promedio. Ahí es donde recurren. Este es un viejo tema de muchos años, donde hay un circuito de créditos al consumo que no está controlado, que no tiene ninguna regulación del Banco Central, y obliga a aquellas familias que no tienen condiciones para tener un crédito bancario, porque no tienen cuenta corriente, porque no tienen la capacidad suficiente de tener esa cuenta corriente o ese crédito, y se tienen que endeudar en este tipo de empresas donde promedio la tasa de interés anual eso es el 200%. Si entramos en internet y vemos la página de estas empresas publicitan sus créditos, vamos a encontrar con la sorpresa de que hay algunas que están en 300 y 400% de interés anual. Simplemente qué bárbaro. Bueno, Pedro, fuiste clarísimo, se me terminó el programa, la seguimos en otra vez porque me quedan muchas preguntas del gran trabajo que hace Deuco en todo el país y especialmente en el conurbano. Te mando un gran abrazo.
Igualmente, Jorge, gracias por el tiempo. Gracias. Pedro Busetti, titular de la consultora Defensa de Usuarios y Consumidores, DEUCO, dando definiciones tajantes. Veo difícil, dice, igual que Fernando Sabores, ¿no? Que hoy la gente compre los bienes con dólares si se están deudando para pagar la luz o el gas. Y como decía Sabores, con tarjeta de crédito me compra la leche y la harina.